Amigos de Círculo Magenta, pues estamos hoy aquí con Alejandro Fuentes, Hola Ramón, director de Código Magenta, y con Rodrigo Carvajal, director editorial también de Código Magenta. ¿Cómo está, Ramón? ¿Cómo está, Rodrigo? Pues semanas muy álgidas porque hay de todo y para todos, en todos los niveles, en el nivel del escándalo político, de la intriga, de la corrupción y obviamente con las transiciones estatales en todos lados, todavía el famoso TRIFE y el INE dilucidando San Luis Potosí, Michoacán, Nuevo León, falta Guerrero, etcétera. Pero bueno, vamos a empezar como dicen, vamos a empezar por el principio. Y el principio es toda esta situación que se ha dado en el gobierno de la Cuarta Transformación, que no es otra cosa que la cosecha primera de odios, intrigas, confrontaciones, traspiés, producto de la decisión muy anticipada del presidente Andrés Manuel López Obrador para echar hacia adelante la carrera sucesoria. Nunca antes en la historia de este país habíamos visto que un presidente, antes incluso de completar la mitad de su periodo, abriera la cuadra de sus caballos y los sacara a echarse a competir unos contra otros en un juego de intereses, en un juego de confrontaciones que hoy por hoy tienen al gobierno de la 4T bastante contra la pared en cuanto a lo que significa el gobierno, sus posibles aspirantes y el papel de los aspirantes dentro de Morena. Y nomás quiero recordar algo, Alejandro y Rodrigo. No olvidemos, fíjate que rápido se nos pasa el tiempo porque con esto de las mañaneras y el cambio de agenda diario que nos da el presidente, se nos olvida que en enero empezamos todavía con un gabinete, bueno, digamos en diciembre hacia finales todavía, con un gabinete que tenía a Alfonso Romo, a Julio Scherer, a Olga Sánchez Cordero, a Esteban Moctezuma, a Durazo, Alfonso Durazo, estaban todos ahí metidos y hoy, 9 meses después, ese grupo está borrado del mapa. Digamos que la ala pragmática y moderada del gabinete. Exactamente, los llamados técnicos. ¿Y eso qué ha propiciado? Bueno, ha propiciado que el ala llamada radical, pues empiece a hacer sus juegos y se ha tribalizado el juego político dentro de Morena y eso ha contaminado el gabinete. El último incidente que se dio esta semana, pues fue esta serie de ataques en varias columnas y publicaciones en contra de el que fuera consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, y donde pretendían achacarle a él que todo el escándalo de Víctor Álvarez Puga, este facturero, del cual hablaremos más adelante, y su esposa, la actriz Inés Gómez Montt, pues era producto de una cuestión y situación de arreglos y componendas con Scherer, siendo que el ex consejero jurídico ni siquiera los conoce y nunca se había sentado con ellos para hacer ningún tipo de acuerdo. ¿Qué estás viendo tú, Alejandro, en esta situación? Esto me está llevando, estoy recordando los gobiernos priistas, cuando se desataban los demonios políticos, cuando empezaban a ver la sucesión presidencial. Lo hace bien pronto el presidente, pero pues recuerdo aquellas frases, ¿no? La caballada estaba flaca. Bueno, aquí no sé si está flaca, yo creo que sí, pero la caballada está inquieta, ¿no? Por otro lado, el que se mueve no sale en la foto. Bueno, pues la primera foto que vimos, hay alguien que no sale, ¿no? Que es Marcelo Ebrard, que quizá es el que más... A ver, muy importante aclararle sí, claro. a nuestros auditorios. Claro. ¿Por qué no salió en la foto? ¿A qué foto te refieres? Para aclararlo. Sí, bueno, a la primer foto que se generó entre Monreal, Sheinbaum y el secretario de Gobernación que empieza a hacer sus primeros... El árbitro. El secretario, o sea, Adán Augusto López se instala como el plenipotenciario árbitro del presidente para sentar a la mesa y llamar a la concordia a Sheinbaum y a Monreal para un pacto de no agresión. Pero lo que estás comentando tú es, ¿dónde está en esa foto el factor Ebrard? Ebrard. Y aquí porque pues, son los principales nombres que se han manejado y creo que aquí se empiezan a ver factores. Uno, Morena es un partido político naciente que no tiene ni la disciplina ni las formas de partidos como el PRI y del PAN. Es decir, es un
desmoder en cómo se está gestando esta operación, ¿no? Y por otro lado, creo que para el presidente juega 3 elementos. Por un lado, y para mí en lo muy particular, el que es más visible, que es Marcelo Ebrard, que hace la chamba, el que chambea, ¿no? CELAC, migración, vacunas, etcétera, etcétera. El más notable. Sheinbaum, que representa la base, el centro del país, que es donde Morena juega mucho y juega mejor. Y por otro lado, su aliado en el Congreso, que es Monreal y las reformas, ¿no? Entonces el presidente tiene que ser muy cuidadoso en no hacer enojar a ninguno de los tres. Sí, pero puede ser cuidadoso, pero no quiere. La mejor prueba es que esta semana pues fue a una gira con la Sheinbaum y prácticamente se fotografió solo con ella, le levantó la mano, dijo número 1. La pregunta va a ser, ¿es la número 1 para ti? Y la pregunta, o va a ser la primera que vamos a hacer, echar para afuera porque toda la gente se va a ir en contra. Es decir, este juego tan anticipado, Alejandro, Rodrigo, lo único que está propiciando es calentura fuerte política dentro de la situación. Y reacciones agresivas, perdón, porque luego sale Monreal a decir, bueno, a lo mejor se puede crear una nueva bancada en el Senado con gente que quiere hacer su propia bancada, ¿no? Entonces empieza esas respuestas agresivas que no sé si el presidente se siente cómodo con ellas o las está previendo o no. No sé qué opina. A ver, ¿cuál es la diferencia entre los juegos de la sucesión, digamos, del siglo XX con el PRI y el juego de la sucesión de López Obrador? Que López Obrador ya escogió. López Obrador ya escogió a Claudia Sheinbaum. Hoy, 2 veces, en una misma semana, dice Claudia Sheinbaum es una muy buena representante de la 4T. Esto en respuesta a algo que había dicho Ricardo Monreal el fin de semana pasado en San Luis Potosí en la toma de protesta de Ricardo Gallardo. Ricardo Monreal dijo, yo soy el mejor representante de la 4T. El presidente López Obrador usa el mismo término que usa Ricardo Monreal. A ver, un día después de que Ricardo Monreal lanza esta declaración de que él quiere ser y él es el mejor representante de la 4T, le manda a llamar a Dan Augusto López. ¿Cuál es la diferencia? Comentábamos entre el juego sucesorio del siglo XX y el de ahora. Bueno, que para que funcione, el presidente tiene que guardarse sus cartas hasta el último momento, porque los grupos que apoyan a Sheinbaum y digamos los grupos que apoyan a Monreal son completamente opuestos. Monreal tiene una relación muy profunda y eso lo hemos visto en su cabildeo en el Senado y lo hemos visto en las iniciativas que ha promovido con los poderes fácticos mexicanos. Monreal ha intervenido en asuntos del sistema financiero mexicano, ha intervenido en asuntos de telecomunicaciones, ha intervenido en asuntos energéticos. Es decir, con los empresarios de México grandes. Es decir, no con esta clase empresarial de las cámaras de clase media, media alta, no, con la élite empresarial mexicana, es decir, los Carlos Slim, la gente de los monopolios mineros, etcétera. Ellos, Ricardo Monreal representa la opción, al menos a juzgar por las iniciativas que ha promovido y por las relaciones que tiene, mientras que Sheinbaum es la base del presidente. El presidente le está apostando a que su base lo siga ciegamente. Pero la 4T es una coalición mucho más amplia que va más allá de la base radical, digamos, de Morena. Entonces, esto va a llevar a una confrontación inevitable porque Ricardo Monreal ya anunció que él juega por 2024. ¿En qué se traduce esto? Que no va a aceptar un premio de consolación llamado Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. ¿Y esto cómo se traduce en la alianza Monreal-Marcelo Ebrard? Esa es la segunda foto. Está claro que por el hecho de que el presidente favorezca tan claramente a Sheinbaum, le levante la mano y la ponga número 1, el 2 y el 3, sea quien sea el 2 y el 3, se están aliando para decir 2 y 3 suman 5 y es mejor que 1. Entonces, entonces, el problema es que a la natural tribalización de Morena, que así nació porque así viene la genética perredista y la genealogía que viene desde el movimiento democrático ahí de Cuauhtémoc Cárdenas y de Porfirio Muñoz Ledo, esta conflagración de tribus hoy se está exacerbando porque saben que el presidente, cansado ya espiritualmente de estar bajo sus hombros, teniendo un gobierno que no termina de entregar lo que prometió, por mala operación y por pandemia y por lo que ustedes gusten y manden, está claudicando desde ahorita, fíjate, claudicando de Claudia, suena muy... Está claudicando el presidente al uso de su poder y lo quiere transferir ya anticipadamente a alguien.
sea por lo que sea, incluyendo motivos de salud. Entonces, la pregunta aquí es, ¿el presidente de verdad quiere que las tribus se pinten y se tiñan la cara de color, de los colores de la guerra y se lancen como están lanzando? ¿A ver, cambio de Ramón, qué? ya lo estamos viendo. A ver, hay 3 grandes conflictos en la 4T. El conflicto de la sucesión, donde los jugadores son Sheinbaum, Monreal, Ebrard. El conflicto por el poder actual, de quién ejerce el poder, lo estamos viendo en enfrentamientos cada vez más evidentes entre el fiscal Alejandro Gertz Manero y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Y el conflicto por la influencia y el oído del presidente, que lo vemos, yo creo, de manera más notable en unos de sus asesores más confiables, que fueron Julio Scherer y Olga Sánchez Cordero. Y ahora, en ausencia de esos personajes, no hay duda de que Jesús Ramírez es hoy el hombre que le habla al oído del presidente, de manera muy, muy preponderante. Y es el que le da básicamente la agenda matutina de decir cómo estamos, por dónde salimos, qué hacemos, qué sacamos, qué lámina ponemos. Es el dueño. Yo veo una paradoja muy fuerte con López Obrador, porque se le considera uno de los presidentes más poderosos en la época reciente, pero al mismo tiempo no pone orden dentro de su equipo de trabajo y dentro de la coalición que él lidera. Porque básicamente él históricamente siempre ha tenido, desde la época de que lo conocimos ya gobernando la Ciudad de México, un mantra político que es: mientras a mis equipos los tenga divididos y confrontados, claro, yo soy el que decido. La administración Entonces, del no caos. permito que nadie se me alíe por allá y me haga bolita y me hagan hacer una acción que no quiera yo hacer. Entonces, yo marco la agenda. De la misma manera que gobierna diciendo, no me gusta delegar, me gusta controlarlo todo, eso opera no solamente para el gobierno, opera para su gente y aquel que se le revele. A ver, no es un secreto. Si no están ahí Romo, ni Scherer, ni Olga, ni Moctezuma, ni Durazo, al final del día no es por otra cosa que es que dejaron en su momento de ser escuchados. Por supuesto que siguen estando cercanos, por supuesto que el presidente le sigue hablando, por supuesto que Olga la mandó a la presidencia del Senado y a Esteban le consiguió la embajada en Washington y a Durazo lo mandó a su tierra, que está ahorita caliente, Cajeme ya está estallando fuertemente. Pero, ¿quién está ahorita con él, como bien lo dice ahorita tú, Rodrigo, sentado en su escritorio diciéndole al presidente, ¿te has dado cuenta de esto? ¿Qué está pasando con esta cuestión? Nada. Estamos a la ocurrencia del día, a lo que está sucediendo, y eso lamentablemente la gente lo huele. La gente estima que aquí es sálvese el que pueda. O dicho en términos más chairos, quien tiene más saliva va a tragar más pinole. Claro. Y todo el mundo está acumulando saliva política de cuanto grupo puede. Y ahí empiezan las zancadillas, y ahí empiezan las confrontaciones, y ahí empiezan los periodicazos o las redes digitales. Vean el estudio que salió estos días de las famosas redes sociales y el comparativo de dos extremos, de Beatriz Gutiérrez Müller y Denise Dresser, cómo en ambos casos se destila odio hasta las entrañas de unos y de otros, y esto es una experiencia clara de cómo el país está radicalizado, polarizado, y esa radicalización y polarización también se está llevando al epicentro de la 4T y lo peor de todo, de la sucesión. A ver si en esta cuestión no terminamos por empezar a descalificarnos y empezar a salir expedientes de cuanto se pueda sacar con el afán de descalificar y que, como hemos dicho, pues Caín termine dándole el quijadazo de burro a su hermano Abel. ¿Qué tiene que hacer el presidente López Obrador para que la sucesión no se le salga de las manos? Porque ahorita, si lo analizamos de una perspectiva de teoría de juegos, digamos, de cuál es el punto de equilibrio al que van a llegar estos intereses confrontados, pues va a haber una coalición inevitable. Entonces, ¿qué tiene que hacer el presidente? Tiene que enemistar completamente a este grupo que a la hora final va a ser disidente, o tiene que integrarlo de alguna manera al proyecto de Claudia Sheinbaum, a pesar de que Sheinbaum y Monreal y Ebrard no se entienden en lo absoluto. A ver, yo creo que el presidente no es tonto, ya se dio cuenta, y por eso instruyó a Adán Augusto López, secretario de Gobernación,
a que se convirtiera en el amigable componedor de todos los entuertos que hay en el asunto del dimes y diretes sucesorio. Y el primer paso fue sentar a dos, ¿sí? Vamos a ver qué va a pasar en los próximos días, a ver si se logra sentar ya a los tres. Pero lo más importante, vamos a ver si Adán Augusto López va a poder sentar en la mesa a las diferentes jefes de tribu morenistas que apoyan a cada uno de ellos, porque por acá la fotografía que está de frente es una. Pásate atrás a la bodega y vas a ver los batacazos que están ahí atrás. Y esos tienen que ver con las operaciones de filtrar papeles, decir que fulano de tal es el dueño de tal cosa, hablar de perengano, cuánta lana tiene fulano en el extranjero, qué negocio operó sultano aquí. Por algo los tiempos eran marcados en el pasado, ¿no? Y ya era una tradición no adelantarse tanto. La primera pregunta es, ¿por qué se adelanta tanto el presidente? Y si lo hace a sabiendas de que a lo mejor va a terminar antes de lo que él tiene pensado, o porque por otro lado la cantidad de tiempo que falta para que se definan no va a traer nada bueno a estos enfrentamientos. Es decir, va a haber sangre de alguna forma. Los demonios ya se destaparon y cada uno de ellos le sirve al presidente para algo. Yo me pregunto, ¿le sirve ahorita? Pero se le van a desgastar tanto en el camino que después pueda ser, como dices tú, se tenga que salir un papel o tenga que salir un expediente para quitarlo. La mejor prueba de ese argumento está en los resultados electorales de la Ciudad de México de los comicios pasados. Y ahí se le achaca internamente precisamente a Ricardo Monreal, a lo mejor no de colaborar en contra de Claudia Sheinbaum, a pesar de que hay quien lo dice, pero sí de no ayudarla, porque Ricardo Monreal es un factor de poder en la Ciudad de México. Creo que puedo dejar esta conversación en hold, porque va a dar mucho de cara en el futuro, pero pues sí cerremos el expediente diciendo aquella famosa frase del sexenio salinista: los demonios andan sueltos. Sueltísimos. Muy bien.